Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. De vuelta un nuevo jueves que hablamos de rinología. En este webinar lo quiero presentar al doctor Andrés Felipe, un gran amigo de Brasil y un referente internacional en el área que va a hablar de evitando complicaciones en la hemoroidectomía endoscópica. Bueno, Andrés, un gran amigo, tuve el honor de conocerlo y de compartir mucho en el último tiempo en varios congresos con él y con mucha gente de Brasil. Ya estuvo con nosotros Rodrigo Álvarez, Jan Silonqui, y faltaba de este grupo André, y la verdad que para mí es un gran honor presentarlo, invitarlo y que hable. Tuve el honor de compartir tiempos de amistad y también tiempo de ciencia, siendo alumno, siendo colega en disertaciones. Y la verdad que una maravillosa persona, él y toda su familia. Su padre es muy reconocido a nivel internacional y un referente histórico del área de la rinología y de la base del cráneo, que creo que todos conocemos. Y les quiero comentar un poco sobre André. André es jefe de la residencia y de la especialización de otorrinolaringología y del fellowship de rinología del Instituto Felipo en Sao Paulo, Brasil. Es profesor y cofundador del curso internacional de disección Centripetal Approaches. Es miembro activo de la Junta Directiva de la Asociación Brasileña de Rinología y es autor de varios artículos científicos y de capítulos en libros de rinología, contando el libro que hizo su padre de técnica centrípeta, en la cual él colabora muy activamente. Es uno de los autores, lógicamente. Acá dejo el contacto del doctor por cualquier cosa y obviamente recomiendo mucho su curso de disección cadavérica, que lo hicimos con Belén ahora hace muy poco y la verdad que excelente, es muy personalizado, habla en español perfecto. La dinámica que lograron, la verdad que la dinámica que lograron, la verdad que es excelente, tanto lo teórico como lo práctico, así que si quieren realmente mejorar sus técnicas quirúrgicas, es una gran opción y que yo creo que es algo que es fundamental, que todo rinólogo de Latinoamérica tiene que por lo menos pasar alguna vez por el instituto de ellos a aprender. Y la técnica centrípeta, que es una técnica que la vienen pregonando desde hace muchos años y que ahora en el último tiempo empecé a aplicar mucho, realmente me cambió la visión en mi cirugía y en muchos cirujanos, y el abordaje de patologías como poliposis, tumores. Realmente creo que la filosofía que tienen es muy buena, es muy accesible, es entendible, es lógica, no está apoyada con ninguna marca, con nada por detrás, es educación médica genuina. Así que nada, los quería dejar con esto, con André, con esta presentación, y cuando quieras podés arrancar. Ahí. Listo, listo. Ahora sí. Bueno, qué buena introducción. Ah, Pero más que de merecido. verdad, no, estoy honrado con la introducción. Yo, yo soy relativamente joven. Yo tengo 34 años. Yo empecé muy temprano y yo soy am, miembro de una familia de rinólogos, como estaba diciendo ahí, doctor Morris, que Carlos, yo ha conocido él durante los congresos ahí por la vida y es una persona espectacular que tiene mucha inspiración y quiere hacer las cosas, quiere enseñar y por esto nos identificamos tanto en la profesión. Así que le felicito por la iniciativa de hacer este tipo de curso, que no es una cosa fácil, hay que parar tu vida y hacer estas cosas. Bueno, uh, nuestro, nuestra técnica, mi historia empezó muy temprano en Filipo desde chiquito, así que yo no tendría mucha opción y yo trabajo con mi hermano y mi padre y con un equipo de mucha gente que es gente muy talentosa. Nuestra historia de la técnica centrípeta empieza cuando Filippo empezó a ver la variación, como es una variación uh, muy, muy curiosa en los senos paranasales, cosa similar con el oído. O sea,
hay siempre una órbita y una base de cráneo, pero la anatomía dentro del etmoide sigue cambiando de una forma muy variable, una de las más variables de todo el cuerpo. Por eso necesitábamos de una técnica un poco más constante en una parte tan variable que es el etmoides. Por esto, cuando tenemos una patología, por ejemplo, en que no tendríamos un ciforme y no tendríamos claramente la bulla para disecar, pensaba Filipo, ¿qué voy a hacer aquí cuando tiene una infección, cuando tiene una reoperación, cuando tiene una poliposis, que yo dependo mucho, yo no tengo un ciforme para empezar mi operación, pero la órbita está ahí y la órbita está gruesa con osteitis y esto puede dejar una técnica de disección de la órbita uh, más fácil de hacer. Bueno, situaciones de tumores, lo mismo, sea maligno, sea benigno. O sea, cuando hay destrucción de la anatomía, este tipo de lógica me parece un poco más sensible. O sea, esto hoy en día es nuestro objetivo, una etmoidectomía completa, sea centrífuga o sea centrípeta. O sea, puede hacer con FES, puede hacer con CES y nosotros vemos eso en nuestro día a día, cirujanos que hacen este tipo de cirugía de forma espectacular con el debridador o con la fresa o con una pinza o con un osteótomo como vamos a ver más adelante. Pero el objetivo es siempre el mismo, que es una cavidad. Esta comunicación hay que ser hecha, pero si no tenemos, como estaba diciendo yo, una anatomía normal, o sea, si tenemos una reoperación, necesitamos necesitamos un poco más de uh, referencias anatómicas más constantes. Así que la parte literaria, que es importante, fue publicada en 2011, o sea, fue un análisis retrospectiva de los 2.500 pacientes y Annals es una revista, una periódica muy delicada, así que hay que enviar todos los casos. Fue un artículo que nos tardó mucho publicar y tuve todo un editorial escrito ahí, publicamos nuestro libro después de muchos años y hoy en día hay mucha gente haciendo esta técnica, sea en España, sea en Italia, o sea, en otros sitios las personas ya están replicando este tipo de técnica de forma muy bien sucedida. Así que hoy, como estaba hablando Carlos, ya es una cosa más difundida. ¿Y por qué defendemos una técnica desde temprano por las bordas? La primera cosa es para que no queremos reoperar nuestro enfermo. ¿Y por qué reoperamos muchas veces nuestro enfermo? Si mostramos casos de reoperaciones en nuestro servicio, puede mirar una cosa en común, que es las sedillas etmoidales anterior, que son las sedillas etmoidales anterior. Estas sedillas muchas veces no son bien operadas, como podemos mirar en muchos casos ahí, que tiene toda esta sedilla remanescentes ahí, pero no por recurrencia y sí por falta de operación. Así que si miramos la parte de literatura, ¿por qué esto está hoy en día? Que miramos los artículos más recientes, son artículos desde la parte asiática, pero principalmente la parte de Europa. Este es un artículo de la Alemania. Los germánicos buscaron en tu servicio de Múnich cuáles eran los pacientes que tendrían que reoperar en nuestro propio servicio en Alemania esto. O sea, de tus 153 enfermos, 50% no tendrían operado las sedillas etmoidales anteriores. Por eso también defendemos una técnica un poco más eficaz desde el principio. Así que, ¿cómo empezamos nuestra intervención? Hablamos de la incisión. La incisión de la técnica centrípeta es hecha en el
proceso frontal del seno maxilar, o sea, del hueso maxilar, perdón. Llamamos esto el lámina ascendente de la maxila, pero es proceso frontal del hueso maxilar. No necesita ser tan adelante, puede ser un poco más acerca de la axila del corneto medio, pero hay que ser adelante de la unciforme. Esta incisión nos permite una disección temprana del hueso maxilar, del hueso lacrimal y de la unciformis. Esto sin muchos instrumentos, o sea, con un cuchillo o con un bisturí en la parte cadavérica podemos hacer esta incisión de una forma muy clara desde adelante. Así que vamos a ver de una forma más práctica cómo esto puede ser hecho. Tenemos una fosa nasal izquierda, estamos haciendo la incisión con un bisturí en un cadáver y ahora ustedes están mirando después de la incisión, después de la incisión yo voy a desplazar estas estructuras para que ustedes puedan mirar y estudiar los huesos que se encuentran ahí, que es el proceso frontal maxilar, el hueso lacrimal, la órbita y la unciformis. O sea, tú estás disecando todo desde adelante. Tú tienes una ventaja enorme y tienes una ventana aquí que puedes seguir y vamos a encontrar el seno frontal. Si seguimos el lacrimal y la unciforme de forma superior, abrimos esta ventanita que es la entrada del seno frontal o receso del seno frontal que sea. Si tenemos este tipo de accidente óseo, que es el pic de frontal o la parte más proeminente del hueso maxilar, de la apófisis ascendente del hueso maxilar, podemos resecar esto muchas veces con un osteótomo y esto nos permite un ascenso más temprano a esta porción más anterior del etmoides anterior. Y esto ya es el piso de la fosa anterior que vamos a encontrar ahí. O sea, esta incisión nos permite un acceso muy temprano hasta el seno frontal y la órbita está siempre cerca de nosotros. Esto es siempre una duda, porque nuestros residentes nos preguntan, o sea, esto es la arteria etmoidal anterior, ¿no? No, señor, esto está muy cerca del seno frontal y tenemos una sedilla acá, etmoidal anterior. Y ustedes van a mirar más adelante ahí que esto era una mucosita nada más y esto es la disección de la base anterior del cráneo y esto nos va a permitir encontrar la arteria etmoidal anterior que está por acá. Vamos a seguir el video y ustedes van a entender. Yo hago un corte, hacemos un corte paralelo siempre a la órbita y este corte nos permite desplazar el etmoides medialmente y tener un control más adecuado de la órbita y de la base más del plano esfenoidal donde se encuentra la arteria etmoidal posterior. Es importante entender este concepto porque la disección y el control temprano de la órbita y del piso de la fosa anterior es muy importante. Esto es el seno esfenoidal izquierdo y seguimos disecando el seno esfenoidal por la órbita. Esto es el concepto. Hacemos el corte y hacemos esta plática de sacar las estructuras en bloque como el seno etmoidal porque esto nos permite entrenar para una cirugía de tumor, por ejemplo. Y cuando estamos mirando así en la fase final de la operación, que estamos mirando hasta arriba y estamos mirando la porción anterior del cornete medio. Y es la porción responsable por las reoperaciones que estamos hablando más temprano. Así que esto nos llamamos nosotros de placa de la Guernsey y lo resecamos esto al final de la operación para que esto se queda como un tracto B, o sea, se queda desde el tabique hasta la órbita acá.
tiene toda su porción olfatoria del cornete medio preservada acá y tiene la arteria etmoidal posterior, la arteria etmoidal anterior y muchas veces arterias etmoidales medias. Esto es un ejemplo de disección, pero tenemos situaciones diferentes en que el cornete medio no nos permite una visión adecuada de la fosa nasal. Y si hacemos una endoscopía adecuada, podemos entender dónde está drenando mi seno frontal, cómo está la situación de mi etmosis y las variaciones anatómicas como osteoma accesorios y cosas así. Y así puedo enseñar también cuándo tiene que resecar el cornete medio, cómo esto puede ser hecho. La resección del cornete medio debe ser hecha con una óptica angulada mirando para abajo y siempre buscando preservar la porción olfatoria de la nariz, que es la porción que estamos preservando ahí. O sea, cuando estamos mirando con una óptica angulada para abajo, podemos hacer la preservación adecuada desde la fosa olfatoria hasta la cola del cornete medio, como estamos mostrando ahí. O sea, que tú sacó ahí es la porción aerodinámica del cornete medio y nosotros preservamos adecuadamente toda esta porción olfatoria del cornete medio. Vamos a hacer esta incisión, que es una incisión de esta vez con el cuchillo, y esta incisión nos permite una disección superiostial de todas estas mucosas para encontrar el plan del hueso maxilar. Y ahora puedo dibujar hasta dónde va la porción horizontal de mi incisión, que va hasta la parte final de la unciforme. O sea, esta es una disección didáctica que estamos haciendo en el MOR, donde hacemos la incisión vertical, disecamos el hueso maxilar y hacemos este corte horizontal para que podamos entender dónde realmente empieza la unciforme y dónde, perdón, déjame volver para la porción que estaba yo. Disculpe, yo soy un idiota. Seguimos acá. Para que podamos entender dónde está realmente el ostium principal del seno maxilar, que está acá. Cuando tú vas buscando el ostium principal con una retrógrada, esto la mayor parte de las veces te genera dudas. Cuando encuentra el ostium principal de esta forma, tú estás siempre seguro y te tardó un instrumento, que es el cuchillo. Así que es una técnica, además de ser sencilla, es muy elegante. Claro que yo soy un bias para decir esto, pero acá estoy. Y cuando cambiamos la visión angulada para arriba, es muy interesante porque este tipo de disección parcial de la unciforme nos permite entender la porción final de la unciforme donde estás y cómo nos lleva hasta el seno frontal de forma muy constante. Aquí tenemos la inserción del cornete medio en el proceso frontal del hueso maxilar. Tenemos el hueso lacrimal y tenemos el resto de la parte unciforme que nos lleva hasta el seno frontal. O sea, pueden mirar el cambio de color que tiene desde el hueso maxilar para el hueso lacrimal, y esto es muy claro. Y esta disección más adecuada de esta porción anterior de la Guernsey nos permite entender el cambio que tiene de coloración. Mira, estoy trayendo de vuelta la mucosa para que podamos entender el cambio de coloración de las hebillas de la Guernsey y cómo esto puede ser disecado de forma clara para que ustedes puedan entender todos los cambios de huesos, y esto estamos haciendo de forma didáctica. Tiene el hueso maxilar
tiene la inserción del corneto medio que estamos sacando en este exacto momento con un osteótomo y un poquito de la porción del proceso frontal del hueso maxilar. Esto nos permite un acceso temprano hasta esta cerilla etmoidal anterior, que a mí no me encanta clasificarla porque yo tengo que abrirla. Y así yo puedo mirar la, la drenaje, el ostium de esta cerilla etmoidal anterior, que es el receso de frontal que sea, pero siempre disecando la órbita a mí en la parte más lateral de mi operación. Así que ahora tengo de forma organizada mi bulla, mi órbita, mi seno frontal atrás, por detrás de esta cerilla que estamos mirando ahí. O sea, yo voy con un cuchillo acerca de la órbita, hago la disección de esta cerilla y esto yo voy a volver para que ustedes puedan mirar de forma más despacio. Esta disección de órbita hasta medial me permite un desplacio de estas cerillas y encontrar desde temprano el seno frontal. Y ahora yo voy a entender qué tipo de clasificación es esta, porque es claro que tenemos una cerilla supraagra ahí que está dentro de mi seno frontal, pero si usted sigue la órbita, no te interesa mucho, tú vas a resecar esta cerilla de cualquier forma. Esto que estamos haciendo ahí con osteótomos curvos, estamos tratando de resecar esta cerilla etmoidal supraagra ahí que está dentro del frontal. Esto para que ustedes entiendan la seguridad que tiene cuando está siguiendo la órbita. Vamos un poco de vida real. Tenemos una sinusitis ahí sin pólipos nasales. Ya tenemos el cornete inferior bien operado y ya tenemos la porción aerodinámica del corneto medio resecado. Yo voy a hacer mi incisión acá con el cuchillo y esta incisión cambia la dirección por cerca de la unciforme y yo trato de desplazar mi unciforme mientras yo estoy dentro del seno maxilar. Así que tengo un acceso temprano hasta el ostium principal del seno maxilar y mismo con mucha sangre yo consigo imaginar dónde está mi órbita acá también vaciado en esta tomografía que tenemos aquí en la pantalla. El lado derecho está todo en la parte izquierda de la pantalla ahí, los cortes tomográficos. Y cuando cambiamos la visión para cerca de arriba, siempre usamos el 30 por costumbre. Yo tengo acceso temprano con mi cuchillo hasta el receso de frontal. Yo puedo resecar y ampliar un poco este ostium hasta que yo puedo encontrar el seno frontal cerca de la órbita y tratar de meter ahí un algodón, una cosa que me pueda limpiar y sacar un poco de esta sangre para que yo pueda entender un poco mejor dónde está el piso de la base anterior del cráneo y yo puedo limpiar mejor con un algodón. Yo voy a volver para que ustedes entiendan la lógica. O sea, tengo el algodón aquí en la parte superior en el seno frontal. Tengo aquí claramente el hueso maxilar del proceso frontal a la maxila. Tengo mi seno maxilar bien abierto abajo. Tengo mi órbita acá. Esto es la esto que estamos haciendo acá y ahora estoy disecando la órbita como si fuera una septoplastia. Mira, estamos disecando la órbita y tengo el piso del seno maxilar, tengo el seno maxilar abajo. Yo voy a volver para que ustedes puedan entender mejor esto. Tengo el seno maxilar acá abajo siempre en mi control, porque esto me permite un control bueno del piso de la órbita. Aquí tenemos el algodón en el seno frontal y ahora tenemos un entendimiento mejor de esta cerilla etmoidal anterior, que claro, no me deja ver la arteria etmoidal anterior, por eso me voy con mucho cuidado, porque ahí está mi arteria etmoidal anterior por detrás de esta cerilla. Después, o sea, tengo mi arteria etmoidal anterior, tengo mi seno frontal acá y ahora trato de limpiar estos huesitos que están ahí escondiendo la disección de la base anterior del cráneo y esto que queremos acá ahorita, si es la disección adecuada
desde el arteria etmoidal anterior, la parte inferior de la pantalla, base anterior del cráneo y seno frontal. Cuando son enfermedades inflamatorias, tienen que dejar un poco más grande la abertura del seno frontal. Pero ahora trato de remover todo este etmoides con la tijera y yo sigo en dirección hasta el seno esfenoidal, siempre siguiendo la órbita. Esto es la teoría de nuestra operación en situaciones que tiene mucho sangrado, tiene mucha rinitis, o sea, una cirugía que está sangrando muchísimo. Puede ser la ligadura arterial de forma muy segura cuando tiene una antrostomía bien hecha ahí. O sea, tiene el control temprano de la arteria nasal lateral y también de la arteria nasoseptal que está siempre un poco más arriba y un poco más posterior. Y esto es el control del pedículo esfenopalatino. Ustedes pueden ver como la arteria septal está siempre un poco más arriba, un poco más adelante, más posterior, perdón, de la arteria nasal lateral. Y ahora nos falta ahí el isfenoides que estamos abriendo por cerca de la órbita. Y ahí tenemos el control para el seno esfenoidal derecho. Esto es una sinusitis en pólipo, es una cirugía más tranquila que una poliposis. Y ahí tenemos después el control del seno frontal, la revisión de la base anterior del cráneo, la arteria etmoidal anterior, y vamos siguiendo limpiando estas sedillas que siguen remanescentes ahí. Bueno, seguimos a un otro casito más rápido para terminar y vamos con preguntas. Situaciones así que tenemos enfermedades un poco más complejas, esto es más difícil de trabajar, ¿no? Tiene un tipo de enfermedad que no te da mucha visión. Usted tiene la patología desde mucho temprano en la fosa nasal. ¿Y cómo vas a empezar ahí? Tú puedes empezar con el debridador, pero para hacer este tipo de técnica, nosotros tratamos de meter un montón de algodones ahí para empurrar y para traer esta patología hasta el máximo, hasta el rinofaringe posible, para que yo pueda hacer la incisión que yo estaba mostrando a ustedes. Y en patologías inflamatorias yo hago esta incisión con un cauterio. Esto también disminuye un poco el sangrado y me permite una disección más temprana de la órbita y del seno maxilar. Mira la diferencia de una sinusitis en pólipo para una enfermedad con pólipo, con sangre y con inflamación. O sea, hay que tener un control temprano del seno maxilar para que yo pueda hacer mi corte paralelo a la órbita con un poco más de control anatómico. Esto que estamos mostrando ahí. Y cuando cambio mi óptica para arriba, el seno frontal, cuando tiene este tipo de visión sagital anteroposterior favorable, puede meter ahí un aspirador curvo y tratar de sacar estos pólipos ahí, meter un algodón en este seno para que se pueda limpiar, pero es un seno frontal bien abierto. O sea, tiene tu órbita, tiene más, además tu base de cráneo y tiene tu seno frontal. Y ahora yo voy hasta el isfenoides, yo limpio toda esta porquería ahí y yo saco la poliposis como si fuera un tumor. Esto es el resultado final ahí con la antrostomía bien hecha, el seno esfenoidal. Y cuando cambio mi visión con la óptica para arriba, yo puedo mirar la base del cráneo y el seno frontal. El lado derecho, la misma cosa, una incisión anterior, un control temprano de la órbita y de la sedilla anterior de la grenasia. En patologías inflamatorias yo opero muchísimo con el algodón y con aspirador curvo podemos encontrar el seno frontal acerca de la axila del corneto medio y mira, con el algodón yo sigo limpiando la órbita en el trayecto hasta el seno esfenoidal. Con el aspirador yo voy a encontrar mejor el seno maxilar para que yo pueda tener un control mejor de la órbita, de la base de cráneo y ahorita órbita, base de cráneo y seno frontal. El peligro en patologías inflamatorias es esto que estamos viendo acá.
La órbita no está bien clara porque tiene esta mucosa polipoides ahí que está molestando toda la visión. Y esto es más peligroso. Mira, cuando tenemos una disección más perióstica, podemos mirar de forma más clara qué es órbita, qué es pared anterior del seno esfenoidal. Y ahí hacemos el ascenso, la entrada para el seno esfenoidal con un osteótomo. Sacamos la cosa que tiene ahí, el seno esfenoidal, vamos a limpiarlo y sacamos la porción aerodinámica del coneto medio con toda la patología. Y mira como la poliposis es como un tumor, pero son dos tumores, dos lados. Y hacemos la ligadura de los pedículos esfenopalatinos cuando tiene indicación. Y ahí tiene el control de la órbita, base del cráneo, seno frontal del lado derecho. Bueno, yo creo que la parte más importante son estos dos casos que estaba mostrando para ustedes. Como estaba hablando Carlos en la parte inicial, a mí me gustaría mucho invitarlos a todos a venir a conocer Brasil, sea con el curso de disección en cadáveres, sea con la parte online, que sea toda en español, con esta oportunidad terrible, pero ustedes pueden entender. Y tenemos la parte de Minifeno ahí con todas mis informaciones si quieren aprender algo o si quieren conocer la parte de Brasil. Así que muchas gracias, estoy honrado en estar presente y estoy a disposición para dudas y preguntas. Gracias, Carlos. Bueno, no, muchas gracias a vos, Andrés. Excelente la charla, clarísima, muy buenos videos y muy didáctico. Este, bueno, quiero empezarte yo preguntando una pregunta básica de este, la técnica centrípeta. Para las personas que no están habituadas a la técnica y quieren comenzar, em, ¿qué consejos tenés? Además de obviamente hacer curso de disección, ¿qué consejos o qué pautas tendrías en una cirugía para abordar el etmoides de una manera centrípeta? Yo creo que el mejor consejo es cuando ya tiene una antrostomía hecha, empieza a diseccionar la órbita por la parte superior de tu antrostomía. O sea, no necesita hacer esta incisión que parece una cosa muy absurda para los que hacen la parte de FES. O sea, tú puedes disecar la órbita cuando tiene tu antrostomía hecha de tu forma más tradicional. Después de hacer tu antrostomía de forma tradicional, busca la órbita, busca disecar la órbita con un cuchillo, con una cosa, pero siempre disecando la órbita. Disecar la órbita para los más jóvenes no quiere decir molestar la órbita, pero sí tener la órbita como referencia y disecar paralelo a esta estructura. Perfecto. Bueno, no sé, están todos tímidos, parece que nadie quiere preguntar nada. Así que yo te voy a aprovechar, André, y te voy a hacer un par de preguntas. Con respecto a la disección de la órbita, cuando vos estás disecando hacia el fondo, el mayor miedo creo que una duda que a mí me surge, siempre cuando vos estás cortando, vos decís que pones la óptica de 30 grados para resecar el cornete medio viendo hacia abajo y vas cortando el cornete medio cuando corta el cornete medio. ¿Cómo Yo creo que la parte más compleja para cortar el cornete medio es al final, hacia la cola, cuando baja y donde es la parte más vascularizada, donde tenés menos visión y donde te es más difícil cortar y más en una poliposis o en un tumor. Ahí, ¿qué parámetros haces o cómo te guías con la tijera para cortar bien la cola del cornete medio o hasta dónde cortarías para evitar un sangrado? Para que te voy a poner el audio. Esto es sin audio. Ah, sí, perfecto la Ahí está. pregunta. La posición de la tejera es lo más importante. No quieres la tejera así para que primero de todo no te moleste la parte olfatoria. O sea, cambia siempre la posición de la tejera y cambia la forma de cómo está tu brazo, cómo está tu miembro superior, de forma bien superior para que tú puedas evitar que moleste la parte olfatoria, pero que también tú puedes seguir siempre buscando la preservación de la cola
como estaba preguntando a ustedes, pero si vamos en un otro ejemplo, como un ejemplo como este, que tenemos una imagen más un poco mejor. Tu pregunta es, en esta fase de la operación, que tengo que terminar mi corte, tengo que traer mi corneto un poco inferior sin rasgar, sin destruir la cola y posicionar la punta de mi tijera en dirección en el rinofaringe para que yo pueda preservar la cola así. Perfecto, clarísimo. O sea, preservando la cola en esta parte acá, pero sin tampoco molestar la fontanela posterior o la parte de la arteria nasal lateral, esto que estaba hablando ustedes. O sea, este corte hay que entrenar porque hay que levantar tu miembro superior a, a fin de preservar esta cola de esta forma acá. Yo creo que esta era tu pregunta, ¿no? Para que tú tengas este tipo de preservación y no moleste tanto a esta parte vascular muy importante. Clarísima, perfecta, muchas gracias. Acá hay una pregunta de Irving Parrales que estuvo haciendo el fellowship hace poco con ustedes. Sí, Dice, gracias. André, un saludo. Una pregunta. En caso de senos frontales hipoplásicos o poco neumatizados, ¿alguna referencia anatómica para encontrar el receso frontal o para no irse a la base del cráneo? Este seguimiento más anterior posible. La pregunta tiene referencias con casos que tienen distancias anteroposteriores muy desfavorables. O sea, son casos que usted tiene distancia anteroposterior que ya te indica una cirugía como un lotro o una cosa así. O sea, son casos en que tienen, como voy a mostrar acá, sí, casos así en que tiene este tipo de diámetro anteroposterior, tu gran referencia anatómica es esta porción más anterior acá. Por eso hay que tener instrumentos curvos que te permiten seguir siempre tocando este hueso y siempre yendo lejos de esta parte más peligrosa que es la parte de la base cráneo. Así que nuestro estudio es siempre en estos tres cortes para que yo pueda entender cómo voy a seguir esta parte de la órbita que me permite un control lejos de esta complicación que estaba hablando Irving. O sea, muy buena pregunta. Perfecto, excelente. Sí, yo creo que también la técnica centrípeta es para mí, la mejor técnica para abordar un seno frontal. Porque lo ves de frente, o sea, lo ves de frente de una manera segura, no tenés estructuras que podás lesionar en la parte anterior del big frontal, así que buenísimo. Bueno, Andrés, no hay más preguntas. Te quería agradecer un montón, la verdad, la charla, me pareció espectacular. Siempre me gustan tus charlas, sos muy didáctico, cada vez vas mejorando el español. Así que para todos los presentes esto va a quedar grabado. Después vamos a hacer un canal de YouTube con todas estas charlas para compartirlas, para que las podamos tener todos, para el que no haya podido estar. Pero siempre les quiero agradecer a todos por estar presentes y apoyar el proyecto. Gracias a todos. Un fuertísimo abrazo, amigos. Bueno, muy buena noche a todos y ahora descansar.